Hola, vamos a hablar hoy de una versión alternativa a la versión de las leyes de Newton para entender la dinámica de algún problema desde la perspectiva de lo que se conoce como trabajo y energía, sobre todo ahora entendiendo de que muchas de las cosas de los problemas actuales que tenemos tienen que ver con la transformación de la energía, de cómo poder ser más eficientes energéticamente, y todo el trabajo que conlleva entonces en la transformación de algún tipo de energía, por ejemplo energía mecánica, energía eléctrica o energía solar en energía eléctrica y así. Todo esto está relacionado a lo que vamos a conversar ahora y entonces vamos a hacer esto definiendo las siguientes cosas. Primero, vamos a hablar de la definición de trabajo y de cómo calculamos el trabajo para algunas fuerzas. Eh, por el momento no vamos a entender muy bien lo que estamos haciendo hasta que hagamos conexión a la idea de energía cinética. Y luego entonces vamos a replantear esta perspectiva dándonos cuenta de que la energía cinética y el trabajo realizado sobre un cuerpo están directamente conectados para finalmente introducir lo que conocemos como el teorema del trabajo y energía. Eso es lo que vamos a hacer, por lo menos en este momento. Entonces la primera parte, que es definir el concepto de trabajo, más que nada es una definición matemática por ahora, y entonces lo vamos a decir de la siguiente forma. Vamos a definir el trabajo que le vamos a llamar W, realizado por una fuerza F en un desplazamiento delta X, a la siguiente expresión. Entonces el trabajo realizado por esta fuerza en un desplazamiento rectilíneo, por si acaso, por ahora, como la magnitud de una fuerza, la magnitud del desplazamiento, por el coseno de un ángulo. Ese ángulo básicamente es el menor ángulo que hay entre los dos vectores. Y eso lo podemos hacer de la siguiente forma. O sea, si tenemos un vector fuerza, por ejemplo, hacia un lado, y tenemos el vector desplazamiento, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es poner los dos vectores cola con cola. Y luego, entonces vamos a medir el menor ángulo que hay entre estos dos vectores. Siempre el menor. Si ustedes ponen un lápiz tras otro para identificar más o menos los vectores, entonces estos dos van a formar una especie de plano. Y en ese plano van a medir el menor ángulo que hay entre ellos. Y entonces las únicas opciones que tenemos es que ese ángulo esté entre 0 y 180 grados. Y esto, si ustedes saben algo más de vectores, entonces es fácilmente asociable a la idea de producto punto. Entonces lo podemos definir de estas dos formas, como f punto delta x también, o por la definición de la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento, por el coseno del menor ángulo que hay entre estos dos vectores. Esto es pensado en una única fuerza, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un cuerpo que está en movimiento, básicamente para calcular el trabajo sobre él deberíamos calcular el trabajo realizado por todas las fuerzas. Por ahora entonces vamos a enfocarnos en una. Por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es calcular el trabajo realizado por la fuerza peso, porque nos dice un objeto de masa 1 kilogramo se levanta desde una altura de 1 metro hasta una altura de 5 metros. Calcular el trabajo realizado por la gravedad en esta situación. Bueno, como comentario, el trabajo en el sistema internacional está medido en una unidad que se llama Joule, que si vamos a la definición es un newton por un metro, o bien 1 kilogramo metro cuadrado dividido segundo cuadrado. Ahora entonces vamos a hacer un esquema de más o menos lo que está pasando. Tenemos aquí un objeto que está a una altura de 1 metro y que es levantado entonces desde esta altura hasta una altura de 5 metros. Ahora, ¿qué lo levanta? Por el momento no nos importa.
Esos son 5 metros, por si acaso. Por el momento no nos importa, pueden haber muchas fuerzas y solamente estamos estudiando entonces el trabajo realizado por el peso, que el peso siempre va a ir hacia el centro de la Tierra, así que aquí tendríamos nuestro vector peso, que es la fuerza que estamos estudiando, y el vector que va desde 1 metro hasta arriba, hasta los 5 metros, es nuestro vector de desplazamiento. Entonces, para poder ocupar la definición del trabajo, tenemos que identificar las dos cosas. Tenemos entonces que el trabajo realizado por la fuerza peso en este desplazamiento que es rectilíneo, entonces dijimos que por definición debería ser la magnitud de la fuerza, que en este caso es la fuerza peso, la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo. Entonces, la magnitud del peso, bueno, esto sabemos que es la masa por la aceleración de gravedad, que la vamos a considerar 10, entonces la magnitud del peso va a ser m por g, o sea, esto nos va a dar 1 por 10 metros por segundo cuadrado igual a 10 newton. Así que por este lado tenemos que son 10 newton. Y el desplazamiento, o mejor dicho, la magnitud del desplazamiento, estamos pensando entonces que el cuerpo parte desde una altura de 1 metro y se mueve hacia los 5 metros hacia arriba, por lo tanto subió 4 metros, y esa sería la magnitud del desplazamiento. Y lo último que nos queda por identificar es el ángulo entre los dos vectores, que si tenemos entonces el desplazamiento hacia arriba y el peso hacia abajo, nos damos cuenta de que el menor ángulo entre los dos vectores es este que está acá, que sería 180 grados, y por lo tanto ese alfa es 180 grados. Entonces, si reemplazamos todo esto, nos va a quedar 10 newton por 4 metros por coseno de 180. Y si ustedes reemplazan todo esto en la calculadora, coseno de 180 es menos 1 y lo demás es 40, así que aquí nos va a dar menos 40 joule, que les había comentado que es la unidad del Sistema Internacional del Trabajo. Ahora, si se dan cuenta, esta cantidad es un número, no es un vector, no tiene un sentido definido, simplemente es un número. Entonces podemos asociar a que esto agrega o quita algo que por el momento no sabemos. Ahora, otra forma de ver esto, entonces sería simplemente ocupando la definición de producto punto, y el producto punto, entonces lo calculamos escribiendo cada uno de los vectores. Por ejemplo, el peso sería menos 10 newton j, el desplazamiento será 4 metros j, y si ustedes calculan entonces el peso, o mejor dicho el producto punto, que habíamos dicho que el trabajo también se podía escribir como el producto punto entre estos dos vectores, peso punto desplazamiento, y esto entonces es menos 40 joules también. Ojo, esta parte solo si ustedes manejan el producto punto, no es importante por ahora. Lo que nos interesa entonces es cómo poder hacerlo y cómo poder definir estas cantidades, y es fácilmente, o sea, se puede realizar fácilmente con esto, sin ir más lejos. Entonces ahí ya calculamos el trabajo realizado por estas fuerzas. Como les dije, en principio pueden haber muchas fuerzas y solamente estamos estudiando una a través de esta definición. Vamos a ver entonces otro caso, quizás no tan trivial, de cómo se calcula este trabajo. Para este problema, entonces nos dicen que suponga que usted tira de un trineo con una cuerda que hace un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. ¿Cuánto trabajo realiza usted si tira con 25 newton de fuerza y que el trineo se mueve 25 metros? Entonces, para tener una idea, aquí vamos a tener nuestro trineo con mucha imaginación. Tenemos nuestra fuerza que hace 25 grados sobre la horizontal, y tenemos también un desplazamiento que va hacia la derecha. El ángulo era 30 grados.
30 grados. Y el desplazamiento, es así, son 25 metros. Entonces ahí nos están dando algunas cosas. Primero, entonces si vemos cuál es el menor ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento, este sería 30 grados, que para nosotros entonces era alfa. La magnitud de la fuerza nos dice que son 25 newton y la magnitud del desplazamiento son 25 metros. Así que ahora ya tenemos las tres cantidades para poder calcular este producto punto. O sea, este trabajo, que es un producto punto todo esto. Entonces el trabajo realizado por, este caso, la fuerza F en este desplazamiento es el siguiente. Dijimos que era la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento, por el coseno de este ángulo alfa, que era el menor ángulo que hay entre los dos vectores. Si reemplazamos, entonces tenemos la magnitud de la fuerza era en 25 newton, la magnitud del desplazamiento son 25 metros, y por el coseno del menor ángulo que hay entre los dos vectores, que es de 30 grados. Y el resultado de esto es 541. Entonces 541, bueno, lo vamos a poner con un decimal, 3 joule. O sea, nuevamente aquí nuestro resultado es un número. No sabemos cómo interpretar eso. Quizás entonces es sumar o quitar algo, pero no sabemos qué. Ahora la otra versión, ocupando la definición de producto punto, necesita saber cuáles son estos vectores. Entonces, si ustedes calculan el vector, debería ser algo así como 25 coseno de 30 por i más 25 seno de 30j. Recuerden que esto es solo si usted maneja los vectores, el producto punto entre vectores. Entonces usted puede calcular esto usando la definición de producto punto. Si no, al menos aquí no es tan relevante. El vector de desplazamiento eran 25 metros que van hacia la derecha, por lo tanto el vector es i. Y si ustedes calculan el trabajo realizado por esta fuerza en el desplazamiento comentado, va a ser F punto delta x, que es el desplazamiento, y esto es 25 por 25 por el coseno de 30. O sea, nos va a dar exactamente los mismos 541,3 joule. Entonces usted puede calcular el trabajo mediante dos formas. Si usted sabe producto punto, esto puede ser más fácil, aunque nunca está de más olvidar esta definición. O sea, nunca está de más recordarla. Posiblemente sea más útil, porque aquí intuitivamente sabemos cuál es el ángulo que hay entre los dos vectores, y ese ángulo va a ser importante en algunos casos. Entonces por ahora nos quedamos con eso. Dentro de las fuerzas más comunes de estudiar hay dos que son bien particulares. La primera es la que nosotros llamamos fuerza normal, y recordemos que la normal es siempre perpendicular a la superficie. Entonces cuando el movimiento es sobre una superficie, digamos no nos adentramos a ella, entonces nos podemos dar cuenta de que el desplazamiento va a ser tangente a la superficie, mientras que la fuerza normal por definición es perpendicular a la superficie. O sea, el ángulo que hay acá entre estas dos fuerzas es 90 grados. Y si ustedes van entonces a la definición del trabajo realizado por la normal, en este desplazamiento tendríamos la magnitud de la normal, la magnitud del desplazamiento, por el coseno de este ángulo que nosotros dijimos que era 90.
Coseno 90 es siempre 0, de 90 grados. Entonces lo que estamos mostrando acá es que en el caso del movimiento sobre una superficie, el trabajo realizado por la normal es 0. Y también hay otro caso especial, que es la fuerza de roce, que esta es tangente a la superficie. Esta sí va a realizar trabajo, pero la fuerza de roce tenía la propiedad de ser de sentido opuesto al desplazamiento. Entonces si mi desplazamiento va hacia la derecha, entonces mi fuerza de roce va a ser a la izquierda. Bueno, siempre ahí. Que lo dibujen bien. Y entonces el ángulo que hay entre estos dos vectores es 180 grados siempre, porque siempre supone el desplazamiento, y por lo tanto cuando ustedes calculen el trabajo realizado por la fuerza de roce en este desplazamiento, les va a dar un numerito que es la magnitud de la fuerza de roce, la magnitud del desplazamiento, pero por el coseno de estos 180 grados. Y ese coseno de 180 grados es menos 1 siempre. Entonces siempre va a ser un número negativo menos por el coseno de 180 y por entonces la magnitud de la fuerza de roce y la magnitud del desplazamiento. Esos son los dos casos especiales que vamos a estudiar usualmente. También está la posibilidad de que el movimiento no sea necesariamente en una dirección, o solo uno, o incluso que la fuerza se comporte de distintas formas a tramos. Entonces cuando, por ejemplo, ustedes tengan el movimiento de un cuerpo que cumple con varias trayectorias rectilíneas, entonces básicamente esto se transforma para poder calcular el trabajo en la trayectoria desde A hasta B. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es calcular el trabajo por distintas trayectorias. O sea, tendríamos aquí, le vamos a llamar desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3 y así sucesivamente. Y el trabajo, entonces, en una trayectoria que está compuesta por varias trayectorias rectilíneas, entonces se calcula como el trabajo realizado por la misma fuerza en la trayectoria 1 más el trabajo realizado por la misma fuerza en la trayectoria 2 y así sucesivamente hasta completar las distintas trayectorias y llegar desde A hasta B. Esto para el caso en que usted sabe de cálculo, se transforma en la siguiente expresión. Esto solamente si usted sabe cálculo, aquí es importante hacerlo, pero en el caso entonces en que los desplazamientos son pequeños, pensando en una trayectoria que ya es curva, entonces usted puede separar esto en distintos tramos rectilíneos, y donde en cada uno de ellos va a haber un pequeño elemento del trabajo calculado en este pequeño desplazamiento. Y entonces cuando usted quiere calcular el trabajo total en toda la trayectoria C, usted básicamente suma todos los distintos elementos pequeños de trabajo y esto se transforma entonces en la sumatoria de la fuerza por estos pequeños desplazamientos que estamos pensando que en el límite infinitesimal son rectilíneos. Y en el límite entonces en que son demasiado pequeños, cuando esto tiende a 0, se transforma en lo que nosotros conocemos como una integral de línea. Pero la idea detrás de esto es exactamente la misma a la anterior, de separar los trabajos en pequeños desplazamientos rectilíneos y luego sumar. Pero ahora entonces no nos vamos a quedar con esta idea, salvo que si usted necesita calcular el trabajo en cosas que son más complicadas, usted puede ocupar estas herramientas matemáticas del cálculo. Por ahora nos vamos a quedar con trabajos que son rectilíneos o rectilíneos por tramo. ¿Ya? Más detalles lo vamos a ver quizás en otro video, para el caso en que las trayectorias no sean rectilíneas.
Eso sí, no puedo olvidar comentar que si ponemos en detalle esta expresión, que el trabajo por una fuerza F en una curva, ya en una curva cualquiera, entonces la podemos expresar de la siguiente forma, como F punto de X en la curva. Como les había comentado, esto es una integral de línea, pero vamos a ponerla en términos de la proyección. Habíamos dicho que esto tenía que ver con el producto punto entre los vectores, o con la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento, que sería de X, por el coseno del ángulo. Y entonces, esta misma expresión, que la vamos a escribir solamente así, F coseno del ángulo por dx, nos dice que en el fondo podemos calcular el trabajo como una integral, y la interpretación de la integral es el área bajo la curva. Entonces, en algunos gráficos podemos también calcular el trabajo neto calculando el área bajo la curva. Esa es la idea más que nada que voy a resaltar ahora, pero en alguna otra oportunidad, como les comentaba, vamos a hacer esto con las integrales. Entonces, para aprovechar esa idea, vamos a hacer este problema que nos dice: la gráfica muestra las componentes f coseno. Esa componente f coseno se refiere a la componente que es paralela a la trayectoria de la fuerza, ya que las componentes perpendiculares a esta no influyen en el trabajo, que es la parte de los 90 grados que habíamos comentado antes. Esa parte no ejerce trabajo, como en el caso de la normal. Entonces solo nos enfocamos en la parte que es tangente a la curva, y está dado entonces por esta expresión f coseno del ángulo. Entonces esta es la componente de la fuerza neta, que actúa sobre un bloque de 2 kilogramos cuando se mueve a lo largo de una superficie horizontal plana. Encontrar entonces a partir de este gráfico el trabajo neto realizado sobre el bloque. Y entonces, siguiendo la idea, el trabajo lo podemos encontrar como el área bajo la curva bajo la curva que está descrita en este gráfico, con el eje X, que sería esa en el fondo. Entonces el trabajo de la fuerza en la curva, que no sabemos cuál es, pero está, digamos, está implícito acá, sería el área. Y el área, entonces tenemos dos partes: el área que le vamos a llamar área 1 y el área 2. Ahora, un detalle, que cuando está por sobre el eje X, esta área vamos a considerarla positiva, y cuando está abajo el eje la vamos a considerar negativa. Entonces esto sería área 1 menos el área 2. Y ahora es simple, porque basta con identificar cuál es la región, que en este caso son dos rectángulos. En el caso del área 1, el rectángulo que describe tiene base desde 1 hasta 5, es 4 metros, y en la altura son 2 newtons. O sea, el resultado nos va a dar 8 joules, que lo vamos a reemplazar acá entonces. Y en el área 2, la base es de 5 hasta 7, son 2 joules. Vamos a poner el signo menos, ¿cierto? 2 metros, digo. Y la altura sería de 1, así que por 1 newton, esto entonces nos va a dar menos 2 joules. Así que, ¿cuánto sería el trabajo neto? Simplemente sumar estas dos cosas o restar en su efecto, y nos va a dar 6 joules. Y ese entonces sería el trabajo neto, o sea, el trabajo realizado por la fuerza neta, o bien el trabajo neto, que es otra forma de decir lo mismo. Entonces, ahora que ya tenemos esto, vamos a ver entonces cómo esta definición de trabajo neto nos va a afectar en el movimiento del cuerpo, en el concepto de lo que llamamos energía cinética. Vamos a ver entonces cómo conectar esas dos cosas ahora mismo. Bueno, entonces ahora, siguiendo con las definiciones, para poder conectar con la idea de energía, vamos a definir la energía cinética que posee un cuerpo cuando éste está en movimiento. Básicamente, por el hecho de estar en movimiento, un cuerpo va a tener energía cinética asociada, y la definición de la energía cinética
para un cuerpo de masa m cuya rapidez es v, es la cantidad 1/2 masa por velocidad al cuadrado. Notar entonces que esto es algo que depende del instante donde esté el cuerpo, porque la velocidad en principio puede cambiar en cualquier punto de su trayectoria. Entonces esto depende de dónde, depende del instante. Entonces no es algo genérico. Básicamente en cualquier punto va a tener una energía cinética distinta. Y para mostrar eso podemos ver esto ejemplo. Tenemos una piedra de 2 kilogramos de masa y la lanzamos hacia arriba con una rapidez de 4 metros por segundo. Entonces acá vamos a calcular la energía cinética tanto cuando es lanzada hacia arriba como cuando llega a su altura máxima. Para el primer caso dijimos que su energía cinética era 1/2 la masa, que la masa es de 2 kilogramos para esta piedra, y por su rapidez al cuadrado. Y su rapidez es de 4 metros por segundo. Y esto entonces va a ir al cuadrado. Si nos damos cuenta, entonces nos va a dar 16, y la unidad de medida es kilogramos metros cuadrados dividido segundo cuadrado. Esta unidad de medida es joule en realidad, que lo mostramos antes. Así que aquí nos da algún indicio de que puede estar conectado a la definición de trabajo, porque tiene la misma unidad de medida al menos. Y bueno, eso sería su energía cinética cuando es lanzada y cuando llega a su altura máxima. Resulta que si es lanzada verticalmente no tiene velocidad en otras componentes, y su velocidad entonces al final en ese punto va a ser 0. Por lo tanto no va a tener energía cinética. Entonces vemos que tenía energía cinética en algún punto cuando es lanzada, y en algún otro punto cuando llega a su altura máxima no tiene energía cinética. Viendo que esta energía cinética no tiene por qué ser constante, va a ir cambiando punto a punto. De hecho, si seguimos prolongando el tiempo, va a empezar a caer nuevamente, por lo tanto va a seguir adquiriendo energía cinética. Pero siguiendo con esta idea, entonces, aquí la única fuerza que está actuando sobre el cuerpo es la fuerza peso, porque fue lanzado. Y entonces calculemos cuál es el trabajo que realiza la fuerza peso. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Recuerden la notación, el trabajo realizado por la fuerza peso en este desplazamiento, pensando en que está a una cierta altura y llega a una altura máxima que por el momento no sabemos. Entonces esto lo podemos calcular con herramientas de cinemática. Por el momento, si usted no sabe esto, no es tan importante, pero vamos a ver cómo usted puede aprender eso si usted quiere. Entonces tenemos una ecuación en cinemática que es para movimientos con aceleración constante, que es esta, más 2a por el desplazamiento. Para nuestro caso vamos a considerar que la aceleración de gravedad es menos, o sea que la aceleración es de gravedad, por lo tanto es menos g, que su velocidad final es al cuadrado y su velocidad inicial son estos 4 metros por segundo. Entonces si reemplazamos esto, nos va a quedar que 0 al cuadrado es 4 al cuadrado, que son esos 16, menos 2 por 10, que es la aceleración de gravedad, de 10 metros por segundo al cuadrado, y por el desplazamiento, que va a ser en el fondo la altura h a la que va a llegar desde que es lanzado. Y entonces cuando despejamos esto, tenemos 2. Vamos a llevar este término donde está la altura hacia la izquierda. 2 por 10 por h es igual a 4 al cuadrado, que eso es 16. Y si despejamos aquí, tenemos que la altura a la que llega es 16 dividido 2 por 10. 16 entre 20. Y esto es 0,8 metros. Debería ser. Y entonces ahora que tenemos ese desplazamiento en el fondo, podemos calcular el trabajo realizado por la fuerza peso en este desplazamiento. Entonces si el cuerpo tiene masa de 2 kilogramos, su fuerza peso
va a ser de 20 newton. El desplazamiento ya sabemos que son 0,8 metros. Y hay que identificar el ángulo entonces entre el desplazamiento y la fuerza. Entonces, esquemáticamente tenemos que el desplazamiento es hacia arriba, que son esos 0,8 metros, y que la fuerza peso va hacia abajo, y que son 20 newton. Y por lo tanto habíamos dicho que para identificar el ángulo entre los dos vectores bastaba con ponerlos cola con cola como están acá, y nos damos cuenta entonces que el ángulo que hay entre estos dos vectores es 180 grados. Así que tenemos que, si calculamos esto, tenemos 20 newton por 0,8 metros, que es la magnitud del desplazamiento, por coseno de 180. Si ustedes hacen ese cálculo, ahí lo vamos a hacer también, 20 por 0,8, esto nos da 16 joule, pero coseno de 180 es menos 1, así que esto es menos 16 joule. Y si nos damos cuenta, 16 joules es el haber visto la energía cinética en el punto 2 menos la energía cinética en el punto 1. Esto nos da menos 16 joules. Entonces, en realidad, el calcular trabajo está conectado a la idea de energía cinética. Y eso en realidad lo podemos materializar en lo que nosotros conocemos como el teorema del trabajo y la energía. Esto fue un ejemplo particular, pero ya a nivel más general tenemos este teorema que les voy a comentar ahora. Entonces, lo que plantea este teorema, que puede ser demostrado si ustedes conocen herramientas del cálculo, si ustedes quieren saber me pueden escribir y yo les puedo mostrar cómo hacer eso. Pero por ahora lo que nos interesa es el resultado, que lo que dice es que el teorema, o sea, el trabajo realizado por la fuerza neta sobre un cuerpo es igual a la variación de la energía cinética del mismo cuerpo que estamos estudiando. O sea, las palabras claves acá son fuerza neta y variación de la energía cinética. ¿Qué es lo que se refiere con esto? Es que si calculamos el trabajo neto, que le vamos a llamar ahora, o el trabajo realizado por la fuerza neta, siempre en una misma trayectoria, este trabajo neto es lo mismo que calcular el trabajo de cada una de las fuerzas y sumarlos, por si acaso. El trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2, etcétera. Todas las fuerzas que estén actuando sobre el cuerpo en la misma trayectoria, no olvidar eso. Y esto entonces va a ser igual a la variación de la energía cinética. Y por variación sabemos que entonces es energía cinética, que le vamos a llamar final, menos la energía cinética inicial, o típicamente denotado como la variación con este símbolo delta de la energía cinética. Y este teorema es el análogo a la segunda ley de Newton, que la segunda ley de Newton nos dice sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y entonces desde la perspectiva del trabajo, la sumatoria de los trabajos o el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Y ese teorema es muy importante. Y ahora vamos a ver entonces cómo ocuparlo, básicamente. No vamos a ir a más detalles por ahora, pero entonces podemos explicar algunas cosas. Por ejemplo, lo que habíamos hecho recién, para el caso de la piedra que era lanzada hacia arriba, coincidía de que la fuerza neta era igual a la fuerza peso, porque era la única fuerza actuante. Pero en otros casos donde haya más fuerzas explícitas, va a haber que calcular el trabajo de cada una de estas, o por lo menos tener presente que esto es la variación de la energía cinética. Entonces vamos a ver un par de ejemplos de cómo
usar esto para obtener más información. Entonces, para ver una aplicación de este teorema, vamos a ver este problema donde nos dice que una carreta de 125 kilogramos, que aparece en la figura, parte del reposo, este dato es importante, y rueda con fricción despreciable. O sea, no vamos a considerar la fuerza de roce. Tiran de ella 3 cuerdas que se muestran ahí en la figura, 300 newton, 300 newton, 200 newton, y se mueve 100 metros horizontalmente. Encuentre el trabajo neto y la velocidad final de la carreta. Entonces, aquí estamos en presencia de varias fuerzas y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del cuerpo que estamos estudiando, solamente para tener una idea de las fuerzas que están actuando. Esto es importante que siempre lo hagan en cualquier contexto donde aparezcan fuerzas. Y entonces aquí tenemos una fuerza hacia la derecha que le vamos a llamar F1 de magnitud 300 newton, que bueno, está indicada ahí. Tenemos esta F2 de 300 newton también, que hace 40 grados con la horizontal. Tenemos una de 200 newton que es F3, 200 newton, hace 30 grados con la horizontal. Y además tenemos dos fuerzas que son la fuerza normal y la fuerza peso. Entonces, para ver cuál es la velocidad final y el trabajo neto, tenemos que calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Esto siempre pensando en el movimiento de 100 metros que se nos indica acá. Intuitivamente podríamos decir que el movimiento del cuerpo va hacia la derecha. Esto es para tener un sentido de movimiento, debido a que el trabajo a calcular depende del desplazamiento. Y las fuerzas también, ¿cierto? Que originan un ángulo con respecto a este desplazamiento. Entonces vamos a calcular cada una de las fuerzas, o el trabajo de cada una de las fuerzas. Por ejemplo, el trabajo para la fuerza 1, tenemos que es la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre las dos fuerzas, o sea, entre los dos vectores. Y en este caso tenemos una fuerza que va hacia la derecha, y nuestro desplazamiento también va hacia la derecha. Entonces el ángulo que hay entre los dos vectores es 0. Ustedes reemplazan los números, entonces tenemos que la fuerza 1 tenía magnitud 300 newton. El desplazamiento nos dice que son 100 metros. Y coseno de 0, que es 1. Entonces aquí nos da 300 con 2 ceros más, o sea 30.000 joules. Ese es el trabajo realizado por la primera fuerza. Y entonces debemos repetir el procedimiento con todas las fuerzas que aparecen acá, que son estas 5. Entonces trabajo realizado por la fuerza 2. Tenemos la magnitud de la fuerza 2, la magnitud del desplazamiento, que en este caso el desplazamiento es el mismo. Eso debemos tenerlo bien claro, que el desplazamiento es el mismo para todas las fuerzas. Y el ángulo es el que va a cambiar. Ahora entonces tenemos que en la fuerza 2, lo voy a dibujar aquí a la izquierda. La fuerza 2 está hacia acá, el desplazamiento está hacia acá, y el ángulo que hay entre estos dos es de 40 grados. Entonces coseno de 40 grados. Si calculamos eso, nos va a dar, a ver, 300 por 100 por coseno de 40. A ver, 40 coseno por 30.000. Y esto es 22.981 joules. Calculemos el trabajo realizado por la fuerza 3. Siguiendo la misma idea, tenemos que la fuerza va a la izquierda y hacia arriba, y el desplazamiento hacia la derecha. El ángulo que hay entre estos dos vectores, si estos son 30 grados, el que debemos considerar es este en realidad. Y esos son 150 grados. Entonces tenemos la magnitud de la fuerza 3
la magnitud del desplazamiento y coseno de 150 mencionamos. Y si reemplazamos acá, nos da fuerza 3, la magnitud es 200 grados, o sea, 200 newton. El desplazamiento sigue siendo estos 100 metros. Coseno de 150, lo tenemos que reemplazar en la calculadora, pero entonces, si lo ponemos acá, nos da menos 0,86 por 200 y por 100. Eso nos da menos 17.321 joule aproximado. Esto de los signos tiene una interpretación que vamos a ver ahora. Y bueno, nos queda dos trabajos más, que es el trabajo de la normal. Habíamos mencionado antes que la normal, cuando el movimiento está por sobre la superficie, no realiza trabajo, que es lo que sucede aquí de hecho. Y siguiendo la misma idea, si ustedes quieren calcular el trabajo realizado por el peso, que es totalmente análogo al trabajo de la normal, si ustedes quieren, para este caso, solo para este caso, tenemos la magnitud del desplazamiento, la magnitud del peso y el ángulo que hay entre los dos vectores, que lo vamos a poner acá. Tenemos el peso hacia abajo, el desplazamiento hacia la derecha y el ángulo es 90 grados. Así que también nos va a dar 0. Esto pasa siempre cuando las fuerzas son perpendiculares al movimiento. Entonces en realidad con las fuerzas que debemos quedarnos es con estas tres. La fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3. Y las otras dos, a pesar de que están en el sistema, no influyen en la energía cinética. Entonces ya estamos casi listos porque tenemos el trabajo realizado por todas las fuerzas. Y por lo tanto, el trabajo neto, que habíamos comentado ahora, la sumatoria de todos los trabajos realizados por las distintas fuerzas, en este caso va a ser el trabajo 1 más el trabajo 2 más el trabajo 3. Vamos a agregar las otras también, trabajo del peso y el trabajo de la normal, aunque habíamos comentado que estos son 0. Y por lo tanto, si reemplazamos los números que encontramos, tenemos 30.000 más 22.981 y menos 17.321. Si reemplazamos todo eso, nos va a quedar entonces 30.000 más 22.981 menos 17.321, y esto nos da 35.660 joule. Les comenté entonces de que el signo del trabajo tiene una interpretación. Si solamente estudiamos una de las fuerzas, por ejemplo si estudiamos esta, pensando en que estas dos no existen, entonces lo que nos vamos a dar cuenta es que la variación de la energía cinética es 31.000, en el sentido que es positivo en realidad. Lo que quiere decir eso es que su energía cinética final es mayor a su energía cinética inicial, y por lo tanto para un cuerpo de masa constante, que es lo que siempre vamos a estudiar, entonces lo que hace técnicamente es tomar mayor rapidez. En este caso pasa lo mismo, su rapidez es mayor, porque su energía cinética final es mayor que la energía cinética inicial. Mientras que esta fuerza tiene signo negativo, y entonces lo que dice es que su energía cinética final es menor que la energía cinética inicial, que típicamente para el caso de los cuerpos que se están deteniendo o con aceleración en sentido contrario en realidad al movimiento que ya tienen, como fue en el caso que mostramos de la piedra que era lanzada hacia arriba, tenía una cierta rapidez, un cierto movimiento hacia arriba, y su aceleración de gravedad era hacia abajo, por lo tanto iba frenando, y cuando calculamos el trabajo ahí nos dio menos 16 joule, que era justamente la energía cinética que fue perdiendo hasta llegar a la altura máxima. Y bueno, ya entonces tenemos el trabajo neto,
Y ahora podemos calcular la velocidad de la carreta, porque si ocupamos el teorema del trabajo y la energía, que es trabajo neto igual a la variación de la energía cinética, entonces recuerden, energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y pensando entonces de que las dos partes están asociadas a un medio, la masa por la velocidad que tiene en ese instante al cuadrado. Entonces esta sería velocidad inicial al cuadrado, y aquí tendríamos un medio, masa por la velocidad final al cuadrado. Pero en este caso nos dicen del enunciado que el cuerpo parte del reposo. Está ahí. Entonces si parte del reposo, su velocidad es cero, y por lo tanto su energía cinética va a ser cero. Y bueno, la energía cinética final la podemos calcular ocupando el teorema, porque de hecho si no tiene energía cinética final y el trabajo neto es, por un lado, 35.660 Joule, entonces la energía cinética final, que es un medio, la masa del cuerpo, que era 125 kilogramos, por su velocidad final al cuadrado. Y entonces esto nos permite encontrar la velocidad final. Simplemente despejamos de aquí, tenemos que 35.660 por 2 dividido 125 es igual a la velocidad final al cuadrado. Ese numerito, a ver, es 35.660 por 2 dividido 125, nos da 570, ¿eso es? 571 se aproximamos. Y esto es la velocidad final al cuadrado, y por lo tanto, si queremos calcular su rapidez, bastará con sacar la raíz. Y acá tenemos la raíz de 571. Que es 24 aproximadamente. 24 metros por segundo. Y entonces ahí tendríamos como sería su velocidad final. Entonces esta es una forma de poder ocupar el teorema del trabajo y la energía, que nos conecta entonces la fuerza neta o el trabajo realizado por las fuerzas con la variación de la energía cinética. Y como les digo, es un teorema bastante importante, ya que las leyes de Newton en algunos casos son difíciles de resolver, son sencillas de plantear, pero difíciles de resolver dependiendo del tipo de movimiento. Generalmente para los movimientos rectilíneos es relativamente simple, pero cuando hay movimientos con curvas, digamos con superficies que son curvas y complicadas de parametrizar, eso va mucho más allá del... O sea, se puede plantear de manera fácil, pero la resolución matemática es complicada, y entonces ahí es donde es bueno tener una perspectiva paralela, que desde este contexto es el teorema del trabajo y la energía, y aquí es mucho más sencillo resolver ese tipo de cosas y obtener algo de información extra. Y bueno, para un próximo video entonces vamos a ver cómo poder separar y reacomodar este teorema del trabajo y la energía en lo que definimos fuerzas conservativas, fuerzas no conservativas, y darnos cuenta de que este teorema tiene una versión bastante más simple de trabajar, y que va a ser seguramente la que ocuparán ustedes. Y bueno, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Cualquier cosa ustedes me pueden escribir, y por ahí nos vemos.